Estamos acá en otra entrevista con un especialista, en este caso es Mariano Capellino. Tenemos la suerte de que él sí habla español, con lo cual va a ser mucho más relajado. Mariano es licenciado en Administración, recibido en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, y también tiene un MBA y un grado en Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas en IAE, que es una reconocida escuela de negocios de Argentina. También tomó el Global Immersion Program en el Harvard Business School y nos va a contar otro modelo de negocios que es posible hacer en Estados Unidos y también en otros países del mundo. Te cuento, nosotros empezamos como inversores hace un poco más de 20 años a invertir fuera de Argentina con el propósito de diversificar el riesgo que siempre nos atañe a Latinoamérica, y la verdad que en Estados Unidos encontramos un mercado muy interesante y siempre desde la perspectiva del inversor lo que buscábamos era crear valor, ¿no? Porque entendemos que la inversión inmobiliaria tradicional es muy noble y muy segura, pero manejada de forma pasiva, es decir, invirtiendo en un inmueble y sosteniéndolo a largo plazo, la única variable que en definitiva proporciona incremento de valor y de patrimonio es la renta, que hoy en un mundo de tasas bajas, la renta global, digamos, promedio, dependiendo del mercado y el tipo de activo, es también muy baja la renta neta, ¿no? La rentabilidad neta anual de un inmueble, creo que en promedio estará cerca del 3%, ¿no? Con lo cual, la tasa de apreciación real, descubrimos, después de varios años de inversión y de research, que siempre equivale a la inflación, es decir, que la tasa real en el largo plazo es cero. O sea, descontada inflación en moneda dura, ya sea en dólares o en euros, en los distintos mercados. Si vemos las estadísticas de Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 100 años, la tasa de apreciación real de un inmueble fue 3.1 y la inflación fue 3%, con lo cual la tasa de apreciación real fue tan solo el 0.10. Si vemos un estudio de Argentina en los últimos 40 años, la tasa de apreciación en dólares real fue un 2.3 y la inflación fue un 2.27, con lo cual estamos prácticamente en la misma tasa real equivalente a la inflación, es decir, cero. Por lo tanto, las dos principales variables que encontramos para agregar valor fueron las que generalmente son provistas por una crisis. O sea, luego de una crisis, generalmente en países desarrollados, en donde el acceso a la vivienda a través del financiamiento es lo más habitual, las crisis generan que mucha gente deje de pagar, digamos, o porque no puede, o porque prefiere dejar de pagar y quitarse la deuda, y eso hace que en los bancos se concentren gran cantidad de inmuebles y también que se genere muchísima actividad en las subastas. Lo que se llama aquí en Estados Unidos activos principalmente en distress, ¿no? Entonces, el adquirir activos en subasta lo que permite, o en un banco, de manera sofisticada y conociendo, porque, ojo, comprar en banco en subasta no es sinónimo de comprar necesariamente bien. Muchas veces confunde la gente y piensa que siempre que compra un banco va a ganar dinero, está comprando debajo del valor del mercado. Pero es muy importante entender muy bien el mercado y la dinámica y cómo se gestiona esa compra para poder lograr ese objetivo de comprar debajo del valor del mercado. Entonces, dependiendo el tipo de activo, el mercado, el banco, la subasta, la gestión que haya que hacerle a ese activo para que ese activo finalmente esté listo para rentarse o venderse, es lo que permite que haya una banda de descuentos que puedan estimarse en un rango de un 20 a un 30, 35% de descuento del valor de ese momento. Cosa que permite entrar ganando en una inversión inmobiliaria, que en general, al invertir de manera tradicional en un inmueble, cuando tú inviertes, el costo de entrada y salida en los inmobiliarios es muy alto, como tú sabes. O sea, el costo de lo que es la transmisión del inmueble, es decir, notarías, compañías de títulos, como se llaman aquí en Estados Unidos, y a su vez el costo de la comisión de compra y venta no escapa al 10% del valor del inmueble en cualquier parte del mundo, digamos, el costo de entrada y salida, ¿no?
Con lo cual, generalmente, yo si compro un inmueble a valor de mercado, estoy asumiendo, en realidad, empezar perdiendo, o sea, un 10% de mi patrimonio al día siguiente de haber escriturado si lo quisiese vender. En cambio, comprar debajo del valor de mercado me permite, digamos, absorber ese costo transaccional y aún así ya entrar ganando. Entonces, ahí fue una de las fuentes que encontramos de valor cuando empezamos a invertir. La otra fuente es que, como decíamos recién, que en el largo plazo, luego de pasar un determinado ciclo inmobiliario de subas y bajas, de correcciones, de apreciaciones, de recuperaciones, de expansión, luego de un ciclo en el largo plazo, la rentabilidad tiende a cero, a equilibrar la inflación, ¿no? O sea, la tasa de apreciación real. Pero en el corto plazo, luego de un mercado que ha sufrido una fuerte crisis, llamemos un 40 o un 50% de caída en sus valores históricos, el rebote, es decir, la tasa de recuperación, que generalmente, dependiendo del tipo de activo y mercado, se da entre 4 y 8 años, esa tasa de recuperación suele superar el 10% neto de inflación. Entonces, de pasar de 0 a pasar a un 10% anual durante esos 4 o 5 años, eso me permite que si compro un activo de manera tradicional y lo sostengo a largo plazo, me lleva a duplicar el valor de ese activo de manera nominal prácticamente entre 25 y 30 años. En cambio, si entro en un momento apropiado en un mercado, pongamos el ejemplo de Miami, año 2009, 2010, y salgo en el 2015, que había recuperado la zona de Brickell o la playa, por poner un ejemplo, ¿no? de Miami Beach. En esos 5 años habías duplicado el valor también, porque habías crecido a un ritmo de casi 15% anual acumulado. Es decir, el tiempo que me ahorro si aprovecho el ciclo para construir el mismo incremento patrimonial es aproximadamente de 20 años. Increíble. Es impresionante. Increíble. Entonces, si luego puedo replicar eso, irme a otro mercado, a otro segmento de activo que esté en esa fase de recuperación, me permiten ir duplicando ese patrimonio cada 5 o 6 años y ahorrándome en cada periodo de 5 o 6 años, 20 años de una inversión tradicional. Entonces, lo que aprendimos y encontramos es que operando de esta manera se crece a una velocidad mucho más rápida, digamos, a nivel patrimonial que invirtiendo de manera pasiva, comprando un activo y rentándolo y sosteniéndolo a largo plazo y oscilando el ciclo en vez de aprovecharlo, ¿no? Entonces, nada, esa es como la introducción del modelo. Uh-huh. Ya hablamos bastante en el curso del sur de la Florida. Contanos cómo se te ocurrió ir a Detroit después de Miami y cómo fue la experiencia, llegar a Detroit, un lugar desconocido. ¿Qué haces cuando llegás? ¿Cómo? Sí, la verdad que nosotros... Después de ir al hotel. Primero vas al hotel, te pegas una ducha y después, ¿cómo seguiste? Bueno, nosotros estuvimos muy activos aprovechando justamente la crisis y la compra de activos en subastas y en bancos desde el año 2009 hasta el 2014-15. ¿Y qué pasó? Ya en el 2015 encontramos que el mercado, principalmente para extranjeros en Miami, se había recuperado prácticamente todo lo que había perdido su valor en la crisis, que cada vez había menos activos en bancos y en subastas, habían llegado muchísima cantidad de compradores extranjeros ya en ese entonces, con lo cual la demanda era muy alta. Por otro lado, volvía incipientemente el crédito y el préstamo hipotecario a las familias americanas de aquí de la Florida, con lo cual al banco cada vez le resultaba más fácil vender su inventario a valor de mercado y estaba cada vez menos dispuesto a reconocer un descuento que nosotros buscábamos en nuestro modelo de negocios. Asimismo, en subastas, la oferta que había se había reducido muchísimo y ya había compradores poco profesionales que compraban prácticamente en subasta a valor de mercado, que para nosotros nos parecía una locura, porque siempre comprar en subasta implica asumir incertidumbres y algunos riesgos, y comprar a valor de mercado en subasta no tenía ningún sentido para nosotros, con lo cual empezamos a explorar otros estados de Estados Unidos que habían sufrido mucho en la crisis también
y que pensábamos que estaban en un estadio más temprano de recuperación, como lo fue el estado de Texas y Georgia, Atlanta y demás, pero vimos que en cierta medida, si bien tal vez venía un poquito más atrasado que la Florida, un año o dos, íbamos a tener muy poco recorrido y margen de acción en ese mercado. Por otro lado, a nosotros nos lleva bastante tiempo desembarcar un mercado. Prácticamente un año nos lleva, ahora te voy a contar un poco más del proceso, es como prácticamente un embarazo, ¿no? Sí. Y muchas veces queremos acelerarlo, pero bueno, es muy difícil acelerar un embarazo. No sé si es una buena justificación para decir que en menos de un año no lo podemos hacer, pero bueno, la realidad es que nos cuesta mucho invertir nuestro capital y el de nuestros inversores sin tener, digamos, ciertos recaudos y cierto conocimiento profundo del mercado que nos permite equivocarnos lo menos posible y por lo menos estar consciente, ¿no? Nosotros siempre decimos, te podés equivocar en forma inconsciente, que bueno, por alguna variable que desconoces, pero por lo menos estar tranquilo y consciente que hiciste todo el trabajo necesario para acotar y minimizar esos riesgos, ¿no? Entonces, al ver que estos otros estados ya no eran oportunos para aplicar nuestro modelo en el largo plazo, por lo menos en un horizonte de 5 o 6 años, que es lo que buscamos, identificamos que Detroit era un mercado que nos daba un poco de pánico, honestamente, porque se hablaba, digamos, fue el símbolo de la crisis del 2009, casas incendiadas, quemadas, vacías, y luego un doble knockout técnico que tuvo en el 2013 con la bancarrota que tuvo la ciudad, la ciudad sin luz, sin agua, o sea, era realmente algo que nos daba mucho miedo, ¿no? ¿Nos recordás qué porcentaje de población había perdido la ciudad respecto a su apogeo? Sí, había perdido más del 50% de la población. O sea, una ciudad que llegó a ser la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos en los años 60, 70, con más de 1,5 millones de habitantes, había caído a 700 y poco mil habitantes. O sea, y contanos un poco por qué, para los que no conocen, ¿qué era Detroit en los 50? Bueno, Detroit era reconocida por la capital mundial del motor, ¿no? O sea, eso hizo que, bueno, obviamente las tres terminales más importantes son Chrysler, Ford y General Motors, digamos, tenían una actividad impresionante y bueno, obviamente generaban una mano de obra muy, muy importante. Aparte, Detroit siempre fue muy importante a nivel logístico, transporte, dado que es una ciudad que de alguna manera tiene puertos, está conectada con Canadá, digamos. Entonces, es una ciudad muy atractiva desde el punto de vista estratégico y logístico, ¿no? Entonces, la verdad que toda esa industria se fue perdiendo, ¿no? Con la competencia extranjera. Con toda la amenaza de la parte automotriz asiática que empezó a emerger en los años 60, 70, eso destruyó muchísimos puestos de trabajo en la ciudad de Detroit, lo que generó, digamos, una lucha racial, inclusive sindical, social, que terminó expulsando de alguna manera a la clase media alta, quedando principalmente la clase media baja, obrera, digamos, principalmente afroamericano, y eso le hizo perder muchísimos habitantes a la ciudad, más allá de que el área metropolitana de Detroit siempre siguió muy poblada y sigue teniendo alrededor de 5 millones de habitantes, ¿no? Lo que hubo sí un desplazamiento tal vez de la clase social más acomodada hacia los suburbios de Detroit, y dentro de la ciudad quedó, digamos, la parte de la sociedad más castigada, digamos, frente a este desvanecimiento de la ciudad producto de todo el exceso de oferta y capacidad ociosa de la industria automotriz, ¿no? Es decir, entonces, te llegaste y te encontraste con un montón de casas tapiadas, casas vacías, incendiadas.
Sí, increíble. Cuando nosotros llegamos en el 2015, digamos, en donde ya había algunos indicios, porque, por ejemplo, Dan Gilbert, que es el dueño de Quicken Loan, es un empresario muy reconocido en Estados Unidos. Quicken Loan es la compañía más grande de préstamos hipotecarios online. Ya había anunciado una inversión de $2 billones en la ciudad y, digamos, instalar en el centro de Detroit sus casas matrices, sus headquarters, con más de 20.000 personas que trasladó al centro de Detroit a vivir y a trabajar a los 80 edificios emblemáticos que adquirió, tanto de oficinas como de viviendas, y los renovó completamente para poder darle, digamos, espacios de trabajo a su personal y vivienda, ¿no? Eso fue algo impresionante. Y obviamente a él le siguieron varios inversores muy grandes y fondos de inversión muy sofisticados que vieron digamos, en Detroit la posibilidad de acompañar este renacimiento. Entonces, cuando llegamos ya a la ciudad, en el centro de Detroit ya había, digamos, cierta transformación, inclusive se empezaban a desarrollar algunos, había algunos proyectos grandes anunciados, como hicieron un estadio arena muy importante, digamos, en la ciudad, y ya esos desarrollos, había un plan de desarrollos de cerca de 200 proyectos inmobiliarios ya en el 2015, en el área del centro de Detroit, del Midtown de Detroit, de infraestructura, de educación, de salud, obviamente de retail, de oficinas. O sea, había 200 proyectos ya trazados en ese momento, lo cual nos llamó poderosamente la atención, y fue una sorpresa, digamos, esa parte, digamos, céntrica de Detroit, porque pensábamos que todavía estaba mucho más incipiente, pero ya se veía una transformación importante, que obviamente y lógicamente iba a llevar un proceso, pero ya se intuía, digamos, que la recuperación de alguna forma iba a venir, ¿no? Ahora, cuando uno se iba un poco a los barrios, digamos, periféricos, dentro de la misma ciudad de Detroit, pero en los barrios periféricos, al centro de la ciudad, ahí sí se encontraba con casas quemadas, abandonadas, digamos, en un estado, digamos, deplorable, y era como muy heterogéneo, ¿no? Porque por ahí estabas en un barrio y en una calle, digamos, estaba todo impecable, y tal vez en la calle siguiente, en el mismo barrio, te encontrabas 2 terrenos baldíos, 4 casas quemadas, 2 abandonadas, 3 destruidas con el techo hundido. Y lo que se empezó a ver, digamos, en los años siguientes, cuando ya fuimos desembarcando, ya en el 2016, con oficinas y personal, y empezamos ya, dijimos, bueno, lo vamos a hacer, como la ciudad cada vez empezó a ser más exigente con los propietarios, a demoler casas, en el caso, o sea, intimaba a los propietarios a que esas casas se pongan en condiciones, se tapen y se plantee un plan de recuperación de esas casas. Al menos que no generen, digamos, inseguridad en la gente y demás, y estén, digamos, como se llaman los board-ups, o sea, las casas completamente cerradas, con el jardín, digamos, las casas limpias, con el césped cortado. Se empezó a exigir mucho la ciudad, inclusive poniendo multas si eso no se llevaba adelante. Y por otro lado, exigiendo ya planes de remodelaciones y demás. Y eso se ha ido acrecentando, y en el caso de que no se lleven adelante esos planes y demás, la ciudad se guarda como el derecho a demoler la propiedad y parquizar la ciudad. O sea, parquizar la parcela, perdón, y bueno, por lo menos genera un barrio, digamos, tal vez en algunos casos, con parquizado, pero no con casas abandonadas o quemadas, que da un aspecto de inseguridad importante, ¿no? Por otro lado, la iluminación que generaron en todos los barrios
en estos últimos 5 años ha sido impresionante. Nosotros, cuando llegamos, toda la inversión en infraestructura y demás estaba muy concentrada, como decíamos, en el centro. Pero en estos barrios periféricos había barrios que tenían muy poca luz y bueno, y contaban con toda esta situación de estas casas, ¿no? Pero estos 5 años que han pasado, ya obviamente la ciudad, el centro, se ha consolidado de una manera impresionante. Uno camina por la avenida Woodward, que es la avenida principal, y parece la quinta avenida. Claro que no tiene la densidad poblacional y la cantidad de gente que tiene New York, pero a nivel oferta gastronómica, oferta comercial, la calidad de los edificios de oficina, etcétera, es impresionante. Con decirte que hoy el valor de la propiedad, el valor inmobiliario en el centro de Detroit, ya hoy vale más que Brickell. Es increíble. Estamos hablando de cerca de $400 el pie, $4.000 el metro, edificios nuevos que se han construido o que se han rehabilitado completamente, y hay una demanda muy grande de estudiantes, digamos, tiene una oferta a nivel educacional muy importante Detroit, y muchas empresas y empresarios y empresas de startups del mundo tecnológico, empresas de logística, que se están instalando en Detroit, que obviamente requieren vivir en una buena vivienda, ¿no? Que aún así los valores de renta todavía en el centro siguen siendo bastante más bajos que Miami, y bueno, ni que hablar que New York y otras ciudades, ¿no? Por eso el apetito de empresas tecnológicas, principalmente logísticas y demás, de instalarse en la ciudad de Detroit, porque el costo es muy bajo. De hecho, se la está posicionando como la nueva Silicon Valley, ¿no? Además, está habiendo mucha alianza entre las terminales, digamos, de toda la vida de automotrices, junto con, por ejemplo, Ford ha hecho un acuerdo con Google para lanzar todo lo que es vehículos, digamos, todo lo que es robótica y vehículos autónomos, y hay mucha inversión entre Microsoft, también se ha instalado en Detroit, mucha inversión de grandes empresas tecnológicas llegando a Detroit y generando muchísimos puestos de trabajo, ¿no? ¿Y ustedes cuando compran estas casas están en mal estado, las remodelan? ¿Cómo es el proceso? Sí, nosotros generalmente compramos las casas en subastas y en bancos, y generalmente esas casas requieren obviamente una remodelación. Nuestro gran trabajo es todo el tiempo estar identificando las propiedades de bancos que se subastan y haciendo un estudio de el costo de reparación, porque muchas veces las propiedades son muy baratas, pero el costo de repararlas es aún más elevado que el costo, digamos, del valor actual. Si bien decíamos recién que en el centro de la ciudad los valores han recuperado muy fuerte, porque allí hay mucho comprador extranjero que va con cash, y a su vez ya hay préstamos hipotecarios en ese tipo de inmuebles, pero en el tipo de propiedades que nosotros compramos, que son las que todavía tienen mucho recorrido de recuperación, o sea que cuando nosotros llegamos hace 5 años atrás, en el 2015, ni siquiera en el centro de Detroit podíamos conseguir oportunidades, porque ya estaba como todo muy comprado por los jugadores locales que se habían anticipado 2 o 3 años antes y se habían posicionado muy fuerte. Entonces, nosotros, el nicho de mercado que encontramos atractivo fue clase media, de viviendas y edificios multifamiliares para la clase media, digamos, el típico trabajador y obrero de la ciudad de Detroit, en donde allí, como el financiamiento no ha regresado todavía, los valores están muy deprimidos. Entonces, te encuentras con casas de 120 metros, de 3 dormitorios, cuyo valor de mercado hoy está en $60.000, $55.000. Entonces, puedes encontrar todavía casas regaladas a $10.000, $12.000, pero muchas veces el costo de repararlas es más alto que el valor de la propiedad. Está totalmente destruida, entonces no tiene ningún sentido. Entonces, nuestro trabajo principal
es estar todo el tiempo recorriendo el inventario de bancos y subastas, valorando esas propiedades y obviamente teniendo los equipos para una vez adquiridas poderlas reconvertir, renovar completamente para luego que estén listas para alquilar, ¿no? ¿Se puede entrar a las unidades para...? La primera pregunta es si se puede entrar y la segunda, es muy difícil, ¿no? Hacer una estructura de costos de una remodelación, ¿no? Porque muchas veces no sabes lo que hay adentro de las paredes y todo eso. ¿Cómo? Sí, sí, tenemos un equipo propio, digamos, que se dedica, arquitectos, ingenieros que se dedican exclusivamente a cotizar, digamos, tener una cotización interna nuestra del valor de la reparación de ese inmueble. Con la cantidad de inmuebles que ya hemos reparado, eso, digamos, obviamente nos ha permitido ir corrigiendo esos márgenes de error que inicialmente teníamos y hoy, digamos, las cotizaciones son muy, siempre nos reservamos un margen de cobertura, pero están muy cerca de la realidad y del costo que finalmente, una vez adquirido ese inmueble, terminamos luego pagando, ¿no? Pero ha sido un gran desafío para nosotros el tema de conseguir mano de obra calificada en Detroit, porque obviamente era un mercado que digamos, a nivel inmobiliario, a nivel construcción, había prácticamente muerto por muchos años, con lo cual tuvimos que llevar equipos propios de aquí, de nuestras oficinas de Miami, y bueno, hacer un mix con gente local. Y bueno, también está llegando mucha gente de muchos sitios a vivir a Detroit, porque es realmente un mercado muy oportuno, con lo cual mucha gente de México, de otros países de Latinoamérica o de Estados Unidos mismo, ha ido a Detroit en busca de oportunidad, ¿no? De trabajo y un costo de vida extremadamente bajo con relación a otras ciudades importantes de Estados Unidos. Con lo cual eso generó que se vaya ampliando la oferta de mano de obra. Y también fue un desafío grande encontrar equipos de empresas constructoras y equipos de contratistas para hacer los trabajos, ¿no? Y lo que sí requiere una supervisión muy exhaustiva para que esos presupuestos se conviertan finalmente en realidad y en tiempos relativamente razonables. O sea, el gran desafío para nosotros fue la operación, no solo de compras, que eso fue un gran desafío inicial, luego, digamos, aprendimos bastante rápido, pues fue replicar un poco lo que venimos haciendo hace muchos años en un mercado distinto. Pero sí, el desafío de armar equipos, de identificar costos, armar equipos para reparar las unidades y demás, ese sí fue un desafío importante. Y luego la administración del inmueble también es otro gran desafío, porque es clave la calificación del inquilino, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente al renovar completamente la unidad, ya estás bastante tranquilo con tener que, de alguna manera, atender las demandas de un inmueble usado que generalmente requieren, al ser un inmueble totalmente renovado, en ese aspecto la intervención es muy baja, digamos, en la administración, dado que los inquilinos tienen una casa prácticamente nueva, pero sí es muy importante la calificación al inquilino, dado que, bueno, todavía el nivel social de Detroit es relativamente bajo y es muy importante, digamos, asegurarse que ese inquilino cuide la propiedad, ¿no? Y sea alguien que, bueno, nunca se puede predecir si ese señor va a perder trabajo o no, pero que tenga un buen trabajo, que tenga un buen récord criminal y demás, es importante, ¿no? ¿Cómo son las leyes de evictions en Detroit comparando, por ejemplo, con Florida? En ese sentido es bastante parecido a Florida, o sea, pero bueno, no deja de tener un costo, digamos, hacer el eviction, que es decir, el desalojo de un inquilino, tiene el costo que tiene en la Florida, alrededor de $1.000, $1.500, los plazos son similares, entre 30 y 45 días, pero bueno, el costo de hacerlo, el tiempo que se deja de percibir ese ingreso, luego volver a rentar esa unidad, conseguir un nuevo inquilino, los meses que lleva, pagar de nuevo comisión inmobiliaria y demás,
impactan mucho en la rentabilidad anual de esa propiedad. Entonces, es muy importante ser muy cuidadosos al momento de elegir el inquilino, ¿no? ¿Y cuál es la tasa de morosidad? Y aproximadamente nosotros estamos cerca del 9, entre un 8 y un 9% actualmente. Está muy bien. Ahora, Sí. vos decís que este tipo de inquilino, dijiste, no tiene crédito. Uno de los motivos por los cuales alquilan es porque probablemente por problemas de la economía o laborales no tienen un buen crédito, ¿no? ¿Cómo lo evaluás vos? Porque normalmente lo que hacemos es evaluar al inquilino en base a su credit score, ¿no? ¿Cómo lo evalúan ustedes o le piden depósitos adicionales si el crédito está malo? Se le piden la nómina, digamos, tienen que tener trabajo, digamos, estable y se verifica cuánto tiempo llevan en ese trabajo y demás, ¿no? Uh-huh. Pero otra de las razones es que los bancos todavía no están financiando a este tipo de propiedades a valores tan bajos. Exacto. Entonces, recién ahora el gobierno está presionando mucho a los bancos, dado que quieren que Detroit pase a ser una ciudad más de Estados Unidos en cuanto a la cantidad de propietarios proporcionalmente que hay. O sea, Detroit hoy es una ciudad que responde a la inversa de Estados Unidos. El 85% son inquilinos, tan solo el 15% son propietarios. Increíble. Es la inversa del promedio de Estados Unidos. Más del 80% son propietarios. Con lo cual supongo que tu exit strategy, en realidad contanos un poco, seleccionás la casa, la remodelás, la alquilás y después ¿qué haces? Porque esa parte todavía no la contaste. Bueno, generalmente, digamos, intentamos conservar las casas porque la recuperación viene siendo, o sea, primero, el rendimiento por alquiler, digamos, es el más alto de cualquier mercado que nosotros hayamos podido analizar, inclusive de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, y siempre en el marco jurídico y legal de Estados Unidos, ¿no? Y con una economía tan fuerte como es la de Estados Unidos y tan estable. Entonces, ¿de qué rentabilidad estamos hablando? Estamos hablando de rentabilidades netas, porque muchas veces en esta industria se habla mucho de rentabilidad bruta. Entonces, la rentabilidad neta es cercana al 10%. Entonces, claro. Cuando en Miami, si llega al 4%, estamos felices. Claro, la bruta está cerca de un 15%. Entonces, estamos hablando de rentabilidad de 9-10% que en ninguna parte del mundo existe. Para nuestros participantes latinoamericanos, siempre tenemos que recordar, en un país donde la tasa de inflación el año pasado fue del 1.2%, ¿no? Porque si uno dice 15% en Argentina, perdés plata porque la inflación es el 40%. Exactamente. Pero acá en realidad estás ganándoles a la inflación un 13%. Exactamente. Que no existe en ningún lugar del mundo. Me gusta siempre sugerir que a inversores que hagan una cuenta al evaluar un mercado, ¿qué rendimiento neto da esa propiedad y qué costo tenés de financiamiento en ese mercado o qué inflación tenés? Si estás por encima, bueno, ya es un mercado que suena atractivo. Pero en los mayores lugares de Latinoamérica lo que pasa es que el rendimiento por renta está por debajo, o sea, muy por debajo de la inflación y muy por debajo del costo de financiamiento en dólares, muy por debajo. Con lo cual este ratio siempre da negativo en Latinoamérica, siempre. Y afortunadamente todavía, inclusive hasta en Miami da positivo, que es un mercado ya estable y recuperado, o en cualquier parte de Estados Unidos todavía está positivo, porque hoy se puede acceder a 4 o 5% de renta promedio en Estados Unidos en una vivienda estándar, y estás con un acceso a financiamiento del 3%, o sea, estás 2 positivo, ¿no? Bueno, y en Detroit ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenés un rendimiento por alquiler tan alto y a su vez una recuperación que se viene dando de un piso tan bajo al cual cayó el inmueble, que pasó de $150,000 un inmueble clase media a valer $30,000, entonces la tasa de recuperación de 30, 50, 60 que hoy vale ese inmueble en 4 o 5 años fue más de un 12-15% anual. Y cada vez se va acelerando más porque cada vez Detroit es más confiable, digamos. Hace 5 años mucha gente le temía entrar a Detroit, la verdad, le temíamos nosotros que somos
bueno, inversores profesionales. Imagínate un señor que no se dedica a esto, que vive en otro país y demás, la incertidumbre que le generaba Detroit hace 5 años atrás. Hoy que es un mercado ya mucho más consolidado, a pesar de eso sigue dejando rentas muy altas, con lo cual esta tasa de apreciación es creciente. Entonces, si tenés un rendimiento por renta tan alto y a su vez una tasa tan alta, mucha motivación a vender no tenés. Pero bueno, lo cierto es que nosotros nos manejamos como un fondo de inversión con periodos de entrada y salida, con lo cual nuestras primeras inversiones que hicimos, obviamente ya de a poco le vamos dando salida, pero generalmente mantenemos el inmueble 3, 4, 5 años mínimo, que es el periodo de horizonte de inversión que tenemos en nuestros fondos de inversión y con los portafolios que armamos para familias, para family offices y grandes inversores, ¿no? ¿Y el comprador que les compra a ustedes les compra cash o son los que empiezan a tener acceso a financiamiento y por eso pueden volver a ser homeowners? Sí, el comprador nuestro generalmente es un inversor, porque en principio préstamos todavía en este segmento, como decíamos, no está viendo, con lo cual es un inversor que va en búsqueda de una rentabilidad. Y en eso el abanico de inversores es muy grande, o sea, inversores locales de Detroit o de Estados Unidos, inversores internacionales de muchos países que llegan a Detroit a comprar, y también a través de brokers inmobiliarios de Latinoamérica distribuimos estos productos, es decir, para inversores que tal vez no tienen la posibilidad de viajar a Detroit y demás y de conocer el mercado. Entonces le ponemos a disposición a brokers en Latinoamérica que puedan ofrecer nuestros productos, ¿no? Entonces, generalmente la recuperación en estos mercados, y lo vivimos en la Florida en el año 2011, 12, viene inicialmente, yo digo que la recuperación tiene como dos escalones, ¿no? Primero viene de la mano del inversor. Entonces, ese inversor que hoy se ve atraído a rentas tan altas, va a seguir entrando, hasta que ese rendimiento, conforme el precio vaya subiendo, va a empezar a bajar. Pero nosotros creemos que Detroit hasta un 7% de rendimiento va a seguir siendo sumamente atractivo para inversores. Eso te da un margen todavía de apreciación de hasta un 50% más, porque hoy está a un 10% de rendimiento. Para que llegue al 7% todavía te da espacio para que se recupere un 50% más el valor del valor actual. Es decir, que una vivienda que costaba 150.000, que hoy vale 60, hasta 85, 90 tranquilamente va a subir de la mano solamente del inversor. Y seguramente cuando ya suceda eso y los bancos vean que el valor de la propiedad se acerca a los 100.000, va a empezar a haber préstamos para las familias. Y esa familia, obviamente, le va a convenir comprar ese inmueble a 100.000 con un préstamo que pagar el alquiler que está pagando hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Miami? En Miami nosotros comprábamos inmuebles que habían valido 200.000 antes del 2008, antes de la crisis, 250.000, en el 2013 valían 60, 70.000. Y se recuperaron solamente por el inversor. Valían eso porque la gente no podía comprar el inmueble con crédito. Subieron hasta 120, 130.000 de la mano del inversor, que se vio atraído originalmente porque dejaba 10, 12% de rentabilidad. Cuando pasó a dejar un 7, 130, 140.000 dólares, ya el inversor empezó a invertir menos, pero llegó esa familia, ese usuario final, que otra vez empezó a acceder al crédito y le convenía comprar a 140, 150 antes de alquilar al valor que estaba pagando, ¿no? Entonces, siguiendo la lógica de un mercado normal, desarrollado, digamos, eso es un poco lo que debería pasar en Detroit, ¿no? No tenemos la varita mágica, pero bueno, si miramos de 5 años hacia atrás, viene sucediendo esta lógica. Los valores han recuperado más del 50%, 60% en estos últimos 4 años, y esta tendencia de apreciación a recuperación anual se viene incrementando año a año, con lo cual creemos que por lo menos solamente de la mano de inversores hay 3 o 4 años más de muy buen recorrido
y de muy buenas rentas, ¿no? Y bueno, después el mercado y los bancos dirán si llegará la hora de que las familias vuelvan a poder comprar su vivienda. Yo creo que la tendencia hoy de Estados Unidos, con el nuevo recorte que se hizo, creo que el día de ayer o de hoy, de las tasas, es que la tendencia de tasa baja vino para quedarse y por muchos años, ¿no? Con lo cual, eso genera aún más atractivo a real estate, porque lógicamente cuando un activo financiero tiende a rendir cero, un bono del Tesoro de Estados Unidos, que es el activo equivalente en cuestión de riesgo con real estate, obviamente eso genera que haya más apetito de inversión inmobiliaria y que los inversores estén dispuestos a entrar aún con rendimiento aún bajo del que tenían, lo cual eso, el valor del inmueble se incrementa. Por otro lado, Latinoamérica está prácticamente corrigiendo en su conjunto a distintas velocidades, pero en definitiva corrigiendo, y eso hace que no solamente haya demanda interna de grandes inversores o pequeños inversores americanos, sino que a eso se le sume la demanda extranjera de toda Latinoamérica que quiere refugiarse en Estados Unidos. Entonces, eso aún acelera más el crecimiento y de valor de real estate en Estados Unidos, ¿no? Una última pregunta, muy interesante todo lo que contás. Tengo una duda, ¿el gobierno ayuda, da incentivos, te baja impuestos? ¿Cómo? ¿O todo pasa simplemente por acción de la iniciativa privada? Contanos un poco de eso. El gobierno ha tenido un rol muy importante, principalmente el gobierno de Trump, con todo este desafío de la reindustrialización y volver a llevar las industrias a Detroit, bueno, no solamente a Estados Unidos, sino principalmente a Detroit, que había muchísima capacidad ociosa instalada de muchos años, con lo cual dio muchos incentivos fiscales a las empresas para que se instalen allí, para que vuelvan a crear empleos. Hay programas muy fuertes de inversión de Ford, de Chrysler, de General Motors, con prácticamente 10.000 empleos nuevos que se crearon el último año, y ahí el gobierno tuvo un rol muy, muy importante, ¿no? ¿Y el gobierno municipal colaboró en todo este proceso de reconfiguración de la ciudad? ¿O no? ¿Ustedes colaboraban, no colaboraban? ¿Cómo era? Sí, bueno, nosotros, digamos, obtuvimos mucho apoyo y muchas concesiones de la ciudad respecto, compramos cerca de 1.000 casas en lo que va de estos 5 años, entre casas y edificios, con lo cual, obviamente, nos permitieron tener cierta flexibilidad a la hora de las exigencias en cuanto a la renovación, digamos, al proceso y al esquema y al plan de renovación de esas casas por el volumen que adquirimos, y también porque ellos son realistas y saben que el desafío de encontrar mano de obra calificada y armar equipos para poder operar este volumen lleva su tiempo. Entonces, la verdad que nos han apoyado muchísimo desde ese lugar, y también hay muchísimo apoyo en cuanto a inversiones de infraestructura que el gobierno ha hecho en la ciudad, ¿no? para reconstruir y renovar la ciudad. ¿Y cómo salió de la bancarrota la ciudad y pudo empezar a hacer inversiones? Bueno, en la ciudad se detectaron hechos muy importantes de corrupción. De hecho, al alcalde le dieron 30 años de prisión. ¡Wow! Sí, tremendo. Y eso fue que la ciudad terminó de colapsar. Bueno, yo no estaba en ese momento, pero dicen que hubo varios días y semanas en donde la ciudad no tenía ni luz ni agua. O sea, era un caos total. Pero bueno, afortunadamente el nuevo alcalde, la verdad que ha tenido, a pesar, tuvo un apoyo federal muy fuerte, pero también la gestión de este nuevo gobierno ha sido muy buena y la que permitió toda esta transformación que se está dando, ¿no? Bueno, Mariano, la verdad que podemos quedarnos hablando
horas, pero sé que tenés Sí, una sí. cita en 2 minutos, así que los participantes de este curso son de México, Perú, Chile, tenemos de todos los países de Latinoamérica y tu información de email y contacto va a estar en este video. Así que estoy Fantástico. seguro que mucha gente te va a contactar porque es una experiencia fascinante. Sí, Así bueno, que muchísimas gracias por la oportunidad, un placer y encantado de poder recibir cualquier tipo de consulta y poder ayudar a inversores. te agradezco mucho. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Listo, ya dejé de